Hola a todos los hermanos de la IBM San Joaquín y también a todos los que están viendo esta presentación. Y este es un resumen de las primeras clases de nuestra escuela dominical que hemos tenido en nuestra iglesia. Lo primero que vimos es la malla curricular de enseñanza para la clase de adultos en este año 2020. El primer ítem es filosofía ministerial. El segundo periodo de clases que vamos a tener va a ser con respecto a los evangelios. El tercero, panorama del Nuevo Testamento 1. El cuarto ítem, panorama del Nuevo Testamento 2. Y pretendemos finalizar el año con panorama del Nuevo Testamento 3. En la clase número 1 hicimos una serie de preguntas. ¿Amamos a Dios? ¿Le estamos sirviendo? Vimos el texto en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Nos preguntamos, ¿cómo le servimos? Y para responder esta última pregunta es que vamos a estudiar lo siguiente. La filosofía ministerial. ¿Qué es una filosofía de ministerio? Vimos que la palabra filosofía tiene relación con un conjunto de doctrinas o principios y que ministerio viene del latín ministerium y es la traducción del griego diaconía que da la idea de un acto de servicio o atención. Entonces, una filosofía de ministerio es una serie de principios bíblicos que determinan qué y cómo uno hará el ministerio en una iglesia local. Es decir, la filosofía de ministerio explica por qué hacemos lo que hacemos y define cómo deberíamos hacerlo. ¿Por qué tomamos las ofrendas? ¿Por qué cantamos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Por qué nos preparamos para dar una predicación o un estudio bíblico? Esas son las preguntas que pretendemos responder con este estudio a través de las escrituras. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? A los miembros de la iglesia, y pongan atención, ¿quién es el que nos llama a lo siguiente? Dios, según los versos en Mateo, Marcos, Hechos y 2 Timoteo, nos llama a comunicar su mensaje, nos llama a contar las buenas nuevas, nos llama a testificar en todo el mundo. Es decir, nos llama a evangelizar. Es Dios mismo quien nos llama a compartir su mensaje. No es un siervo, no es un líder de la iglesia, no es un hermano, es Dios mismo. Según Mateo, Tito y Efesios, Dios también nos llama a enseñar y guardar su palabra, nos llama a compartir su doctrina, nos llama a crecer en Cristo, es decir, nos llama a edificar. Y también según Mateo, según primera los Corintios, Colosenses y Juan, Él nos llama a amarlo, nos llama a glorificarlo con nuestras vidas, nos llama a reconocer que Cristo es por sobre todo y Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, Dios nos llama a adorar. Así podemos responder, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Evangelizar al mundo, edificar a los creyentes y adorar a Dios. Vimos que de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28 versos del 18 al 20, que en el versículo 18 se destacaba la grandeza de Cristo, es decir, su adoración. En el versículo 19 se destacaba el evangelismo y en el versículo 20 se destacaba la edificación. Si el propósito de la iglesia lo ordenamos por prioridades, según la palabra de Dios en Mateo capítulo 22,
versos del 34 al 40, vimos que nuestra primera prioridad es Dios e inmediatamente después es el prójimo. Y respondimos a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? En el libro de Lucas capítulo 10 vimos que mi prójimo es el necesitado, es decir, todos. ¿Por qué todos? Los creyentes necesitamos de la edificación y los no creyentes necesitan de Cristo. El predicador Raymond C. Ortlund expresa lo siguiente: principalmente, primero y por sobre todo, la iglesia debe ser ¿para quién? ¿Para el pastor? ¿Para los diáconos? ¿Para los hermanos? No, para el Señor. Él es nuestra prioridad, como vimos en las clases. Él es la cabeza y Él debe ser el foco, la primera prioridad. Las iglesias y los creyentes individuales deben estar comprometidos primero, ¿con quién? Con Cristo. E inmediatamente después de Cristo, comprometidos los unos con los otros, pero siempre en Cristo. Y después debemos estar comprometidos al mundo. Y estos tres hechos no deben ser hechos cronológicamente uno a la vez, sino que ellos deben ser parte de la vida de las iglesias y los creyentes todos al mismo tiempo. No es que primero adoremos, terminamos de adorar, después edificamos, terminamos el tiempo de edificación y después en nuestra iglesia vamos a vivir un periodo de evangelización. No, cada iglesia debe trabajar por la adoración a Dios, por la edificación a los creyentes y por la evangelización al mundo de forma simultánea. Entonces podemos definir el propósito de la iglesia como: la iglesia existe para glorificar a Dios, adorándole con nuestras vidas, para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo, por medio de la enseñanza y obediencia de su palabra, y para evangelizar al mundo con el mensaje de salvación. La filosofía ministerial y el estudio de esta, entonces lo dividiremos en adoración a Dios, edificación a los creyentes y evangelización al mundo. Tuvimos un tiempo de preguntas y luego de esto continuamos con la clase. Entrando a estudiar adoración, lo primero que debemos tener claro, según Efesios, Colosenses y Salmo, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también vimos y estudiamos que la adoración supera y precede todo lo demás. Según Deuteronomio 6:5, lo primero es amar a Dios con todo nuestro ser. Hicimos la pregunta, entonces, ¿qué es adorar según la Biblia? Bueno, esta es la presentación que tuvimos ese día y dejamos invitados a los hermanos para venir a la próxima clase. Esto lo vamos a resolver a continuación. Entonces, ¿qué es adorar según la Biblia? Vimos el significado según la RAE. Y vimos que algunos de estos términos son el significado moderno de la palabra adoración en español. Sin embargo, ¿es alguno de esos el significado de adorar según la Biblia? No, en el Antiguo Testamento no existe ni una palabra hebrea que signifique lo mismo que la palabra castellana adorar. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay una palabra que muchas veces es traducida como adorar, pero el significado no es exactamente el mismo que el término adorar.
Vimos y estudiamos que en el Antiguo Testamento la traducción de adorar que más abunda viene de la palabra hebrea hishtahava, que significa inclinarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse, y viene de la palabra shaja, que significa encorvarse, inclinarse, bajar la cabeza o estar humillado. Estudiamos también la referencia a esta palabra en distintos libros del Antiguo Testamento. Vimos que se mencionaba en Génesis, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes y en Jeremías. En el Nuevo Testamento vimos que aparecen las palabras seguid y proscuneo, que significa inclinarse hacia adelante y besar a un amo o autoridad en reverencia a ella y en actitud de humillación. Vimos los significados de estas palabras que se relacionan con el Antiguo Testamento. Estudiamos también dónde estaban las referencias a estas palabras según estos versículos. Recuerden que esto es un resumen, no pretendemos entrar en mayor detalle al respecto, ya que esto lo vimos en cada una de las clases. En resumen, la adoración a Dios según las Escrituras es más que una sola palabra, es mucho más que el significado que tiene el mundo de la palabra adorar. En el Antiguo Testamento, la adoración es el amor y temor a Dios que se demuestran obedeciendo su palabra como una actitud interna de todo nuestro ser, a pesar de las circunstancias, y se manifiestan en acciones externas que exaltan su nombre. En el Nuevo Testamento es el amor y temor a Dios que se demuestran como obedeciendo su palabra, como actitud interna acorde a las Escrituras. Se manifiestan en acciones externas y se deben realizar cuando voy al templo, cuando estoy en una reunión online, cuando en todo tiempo y quehacer diario. ¿Para qué? Para exaltar su nombre, es decir, lo mismo que en el Antiguo Testamento. En resumen, el predicador Maihue define adoración como vivir en la presencia de Dios de acuerdo con su voluntad para su placer y gloria. La verdadera adoración requiere devoción de todo corazón, alma, mente y fuerza, según Lucas capítulo 10, verso 27. Cuando es tiempo de darla, uno debe dar lo mejor de todo lo que tiene, no las sobras. Asombro y reverencia deben inundar la mente con enfoque en la verdad, que es la palabra de Dios, según Salmo 138, versículo 2. Esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración estudiamos que puede ser individual como colectiva, pero la adoración corporativa y pública, es decir, en el templo con todos los hermanos, siempre tiene que ser precedida por una adoración privada, es decir, por la adoración que cada hermano como individuo lleva a cabo en su vida privada. Cómo te comportas, cómo obedeces a Dios, cómo actúas, cómo le adoras
constantemente. La adoración externa, auténtica, siempre será validada por la actitud interna, es decir, por nuestro corazón. Eso lo vimos en Mateo capítulo 23, versos del 1 al 28, y entramos en detalle al respecto de esto. Y ya para estar finalizando este breve resumen, es que recordamos que estuvimos estudiando un ejemplo de adoración individual. Y si tuviésemos que recurrir a un personaje bíblico, uno de ellos sería el gran rey David, como ejemplo de adoración. Recordemos que él no solamente vivió como un rey, también fue un pastor de ovejas, vivió en el exilio y fue perseguido por el rey Saúl. David vivió mucho tiempo en el desierto. David estuvo años lejos de su familia y lejos de Israel, pero aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. Estudiamos que él confió en su poder, en el poder propio, no, él confió en el poder de Dios. En la aflicción mantuvo sus convicciones. Fue un hombre agradecido de Dios. David también anhelaba una relación íntima con Dios, y eso es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. David adoró a pesar del menosprecio, a pesar del que dirán, a pesar del que diga la gente, a pesar de todo eso, David se mostró agradecido a Dios y adoró a Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros. A pesar de lo que diga la gente, de lo que diga el mundo, a pesar de lo que digan los que nos rodean, a pesar que nos juzguen, debemos adorar a Dios. Y David, cuando pecó, se arrepintió. Sin embargo, tuvo igualmente que vivir la consecuencia de su pecado. Aún así, David adoró y agradeció a Dios por el perdón. También estudiamos que el anhelo de David fue exaltar y alabar, el nombre de Dios, cuando a veces no, siempre. Nosotros cantamos: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Bueno, estas palabras David también las escribía y las cantaba miles de años antes que nosotros. Y este resumen espero que les anime a que el anhelo de sus corazones, de mi corazón, el anhelo de nuestras vidas sea exaltar y alabar el nombre de Dios siempre, donde quiera que estemos, desde la intimidad de sus hogares, ahí frente al computador, frente al celular, cuando estemos trabajando, cuando estemos estudiando, cuando estemos haciendo los quehaceres del hogar, que siempre estemos anhelando en nuestro corazón adorar a Dios con lo que hacemos. Ese fue el resumen de las clases anteriores. Les animo también a seguir estudiando en sus casas y también estén atentos. Vamos a seguir subiendo videos, esta vez no como resumen de las clases anteriores, sino como videos de ayuda a la guía que vamos a estar repartiendo a través de las redes sociales en nuestra iglesia. Cada semana vamos a estar entregando una guía de estudios y al finalizar la semana vamos a estar subiendo un video de ayuda para resolver la guía. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.